Capítulo 187. Enfrentando la realidad y la paternidad. Punto de vista narración. Han pasado exactamente 2 meses desde ese día predestinado. El día en que el mundo finalmente supo la verdad sobre los desastres que todavía están sucediendo hasta el día de hoy. Nemuri se sentó en el sofá mientras miraba con indiferencia la pantalla frente a ella. El canal de noticias una vez más estaba dando una actualización sobre toda la situación. Aunque la verdad ya se ha confirmado, muchas personas todavía lo niegan. Es difícil creer que las peculiaridades podrían convertirse en la razón de nuestro fin. El mundo había idolatrado las peculiaridades a niveles sin precedentes, eso ni siquiera necesitaba mencionarse. Las personas con peculiaridades poderosas eran todos héroes famosos o villanos infames. Ahora el mundo se vio obligado a pensar en el hecho de que lo que habían idolatrado probablemente sea su fin. Por ahora, nuestro único respiro es el conocimiento de que ya existe una cura. Desafortunadamente, muchos todavía son reacios a siquiera considerar tomarla, ya que el efecto más obvio de la cura es el debilitamiento constante de la peculiaridad del paciente. En todo el mundo, los héroes específicamente se niegan a tomar la cura, ya que hacerlo directamente haría que su lucha contra los villanos fuera mucho más difícil que cualquier otra cosa. Nemuri puso los ojos en blanco mientras cerraba la televisión. Supongo que tenían razón. No hay forma de que la gente tome esto voluntariamente. No antes de que suceda algo aún peor. Todavía se odiaba a sí misma por las palabras que le había dicho a Beru. El insectoide tampoco se molestó en pasar por su casa o incluso en contactarla desde entonces. Las únicas veces que lo vio fue en las noticias, o en la distancia en UA, por lo general, simplemente se teletransportó, aparentemente siempre ocupado con otra cosa. Le dolía el corazón, el hecho de que ni siquiera podía contactarlo para disculparse por sus palabras. Como rara vez contestaba su teléfono en general, y no contestaba sus llamadas en absoluto. Ella no sabía que Beru simplemente estaba metido hasta el cuello en tonterías y trabajo con el que ahora tenía que lidiar, afortunadamente no solo. Trabajar en UA era simplemente imposible ahora, ya que él y Yori pasaban la mayor parte de su tiempo pensando en formas de convencer al público de que dejar que las peculiaridades se salieran de control no era algo bueno para la humanidad. Para Beru, el tema de su relación con Nemuri no era tan importante, solo lo veía como una discusión regular que a veces sucede en una pareja. Simplemente le faltaba el tiempo para abordarlo adecuadamente actualmente. Pasaba mucho tiempo viajando por todo el mundo, explorando sitios de desastre aleatorios y enviando informes a Yori. Planeaban compilarlos todos en un archivo especial que iban a hacer público. Otro intento de hacer entender a la gente la gravedad de la situación. Actualmente, Beru caminaba por las calles de São Paulo, en algún lugar de Brasil, disfrazado de turista al azar. Caminó, aparentemente sin ningún objetivo. Sí, eso era todo lo que estaban haciendo actualmente, mirando todas las ciudades principales. No tuvieron tiempo de revisar cada rincón y grieta, por lo que aún quedaban muchos casos sin denunciar. De hecho, Beru simplemente estaba dando vueltas por un área donde los hospitales eran comunes, esperando que ocurriera un nacimiento o un despertar peculiar, que algún desastre se desatara en la ciudad. No es como si pudiera detenerlos por completo, eso significaría simplemente matar a los niños antes de que despertaran sus peculiaridades. Pero podría teletransportar a todos lejos del peligro. Esto era parte de una patrulla que él y Don estaban haciendo ahora, ayudó a salvar algunas vidas y ayudó a recopilar más datos sobre los desastres en general. Fue mucho trabajo ocupado que básicamente hizo que Beru viajara por la mitad del mundo en un solo día. Afortunadamente, la resistencia del insectoide es casi infinita. Esos pocos días también estuvieron llenos de incidentes. Como el que está ocurriendo actualmente. Como pensé, ser asaltado como turista en Brasil es más un ritual de bienvenida que cualquier otra cosa. Beru había tomado la forma de bastantes personas en su viaje. Todos los días llegaba el momento de viajar a Brasil, de alguna manera, los matones siempre intentaban asaltarlo. Dame tu billetera ahora mismo. El matón habló en un inglés entrecortado con un fuerte acento que Beru apenas podía entender. ¿Qué tal si no? Preguntó Beru mientras comenzaba a caminar. Después de lidiar con tantos atracos en su viaje, descubrió que el truco más simple para escapar de una situación así era simplemente alejarse. Eso y teletransportar al ladrón en medio de una prisión cercana, la segunda parte fue en realidad la más efectiva para detener el atraco.
Beru y Don habían salvado bastantes vidas en esta patrulla diaria, pero sabían que era una tontería seguir haciéndolo sin cesar. En algún momento, simplemente se iban a cansar. Beru incluso consideró hacer unas cuantas docenas de clones para solucionar el problema, pero por ahora iba a mantener esa opción en mente, ya que prefería hacer el trabajo preliminar él mismo. Ya había reunido una gran cantidad de datos, todo sería recopilado por él y Yori durante la noche. Todo, desde las circunstancias hasta la peculiaridad despertada que causó el desastre, debía ser encontrado y analizado a fondo. Don y Beru no fueron los únicos lo suficientemente fuertes como para cuidar de salvar a la gente de los desastres. Así que inicialmente Yori se encargaría de compilar la información por sí mismo, fue Beru quien decidió ayudar con eso también. Entonces, Nezu también decidió echarles una mano, ya que también era uno de los pocos que podía mantenerse al día con Beru y Yori cuando se trataba de manejar el papeleo. Beru terminó su patrullaje en Brasil con bastante rapidez, optando por no perder demasiado tiempo después de inspeccionar algunas de las ciudades más grandes. Apareció en medio del laboratorio de Yori, todavía la base de sus operaciones a pesar de que los periodistas intentaban ingresar al lugar a diario. Dentro de una habitación separada, Yori y Nezu estaban cada uno en una computadora, ambos parecían concentrados, aunque cada uno estaba más relajado que el otro. Yori parecía estar jugando con un dispositivo mientras usaba una mano para escribir un documento sobre un desastre que Don le informó, mientras que Nezu se preparaba una buena taza de té, mientras golpeaba su teclado con la cola, aún escribiendo mucho más rápido que la persona normal jamás podría soñar. Hola chicos. Beru los saludó a ambos, cada uno respondió con un gruñido o un asentimiento. Sabían que la entrada de Beru solo significaba más trabajo por hacer. Esta mierda no puede continuar por mucho tiempo, dijo Beru mientras también se sentaba en la mesa y teletransportaba otras pilas de papel a la pobre mesa que ya se estaba ahogando en papel. Hacer un artículo exitoso es más que suficiente con toda la información que tenemos ahora. También podrías llamarlo una maldita enciclopedia, pero apuesto tu trasero a que algunas personas aún se negarán a creerlo. Yori también estaba bastante molesto, pero técnicamente se estaban quedando sin opciones. Incluso Olmigt y Beru instando a la población a tomar la cura parecía ineficaz, ya que los civiles preferían no escuchar a nadie cuando se trataba de su propia salud física y mental. Habría sido bueno dejar que un ejército de pasantes hiciera todo este trabajo. Pero no solo lo estamos haciendo más rápido, sino que también sabemos que lo estamos haciendo bien. Nezu no parecía tan molesto, al menos en la superficie. Aunque, estoy empezando a entender por qué liberar la cura de forma encubierta y hacer que todos la consuman en secreto era una opción más atractiva. Aunque no parecía afectado por las circunstancias actuales, Beru estaba bastante seguro de que el director de UA también estaba bastante irritado. Obtener la información de cada incidente al instante es en realidad mucho más agotador que recopilarlo todo. Pero al menos no necesitamos anotar más incidentes. Beru habló con un suspiro mental mientras también se ponía a trabajar. Los tres pasaron bastantes horas, Don también regresó con su último informe en algún momento, la patrulla se detuvo momentáneamente mientras se preparaban para publicar la lista de eventos que habían documentado y la nueva información que habían descubierto. El documento fue nombrado, El desastre del despertar. No era solo una lista de eventos puestos en papel, proporcionaba una explicación adecuada a la teoría de la singularidad de Kirk, intentaba que todos entendieran la forma en que las peculiaridades se fortalecían y cómo el cuerpo humano permanecía prácticamente igual. El libro fue escrito por Nezu, Yori y Beru, todos ellos como coautores y asegurándose de que fuera un guión perfecto. Yori, Nezu y sus asociados iban a ser los que distribuirían el libro. Y distribuirlo lo hicieron. Yori se aseguró de que se incluyeran extractos del libro en cada artículo que informara sobre las situaciones con los desastres en todo el mundo. Los tres lo dieron todo, y poco a poco empezaba a notarse. Más y más personas decidieron comenzar a tomar la cura, lento pero seguro, algunos países comenzaban a ser seguros. Todo el proceso, desde la publicación hasta llamar la atención, hasta que las personas realmente comenzaron a escuchar los consejos, tomó otros 3 meses. Tiempo en el que Beru decidió descansar y cumplir con su deber de héroe. Persiguió a la gran mayoría de villanos poderosos en el lado este del continente asiático. Sabía que sería difícil convencer a los héroes de que tomaran la cura cuando los villanos no se molestarían en hacerlo.
La cura iba a debilitar específicamente a los héroes en este caso, lo que funcionaría muy bien para los villanos de todo el mundo. Afortunadamente Don y Beru estaban allí para aplastar a los villanos más poderosos. Don lo hizo a través de su organización, cubriendo mucho terreno mucho más rápido que Beru. Pero Beru aún se ocupó de algunas zonas a las que Don no podía llegar. De hecho, sucedieron bastantes cosas en esos 3 meses. Beru no fue el único que ahuyentó a los villanos en Asia. La mayoría de los héroes más fuertes de Japón decidieron comenzar a hacer lo mismo, dispersándose en grupos y derribando organizaciones de villanos de izquierda a derecha. Beru y Nemuri también lograron hablar un poco, aunque no llegaron a una gran conclusión con respecto a su argumento anterior. Beru aparentemente se había olvidado de eso, mientras que Nemuri estaba feliz de ver que Beru estaba interactuando con ella una vez más. Beru también necesitaba reconciliarse con la gran mayoría de sus amigos ya que guardaba un gran secreto para todos. Afortunadamente, la mayoría de sus amigos eran adultos, entendían que Beru tenía sus propias razones para mantener esas cosas en secreto. En este momento, Beru solo estaba dando vueltas en casa, pasando un rato relajándose en el sofá, algo que no había tenido tiempo de hacer últimamente. Nemuri también estaba con él, recostada con la cabeza sobre un cojín y las piernas extendidas sobre el regazo de Beru. Estaba en pijama, a la mitad del día, como hace cualquier adulto en vacaciones. Su cabello tampoco estaba atrapado de ninguna manera, simplemente lo dejaba fluir libremente mientras holgazaneaba en la casa con Beru. A veces, Nezu expresaba preocupación, diciendo que la disposición de Beru la había afectado hasta cierto punto. Pero Nemuri simplemente descartó esas preocupaciones en ese momento. Ahora esas preocupaciones eran más o menos la realidad. Pero nadie estaba allí para quejarse ya que el tiempo de vacaciones era exactamente para holgazanear. Eventualmente, sin embargo, su paz fue interrumpida por una llamada telefónica. Nemuri miró su teléfono con molestia en su mirada. Sin embargo, la persona que llamó la intrigó. No era otro que el alumno estrella de A, y el héroe más fuerte, además de Beru, Izuku. Beru también lo vio, levantó una ceja metafóricamente. ¿Qué hace el camarón? Espera. Está a punto de convertirse en un puto padre. Capítulo 188. Emoción y miedo. Punto de vista Beru. Realmente me olvidé de Grimbean después de 6 meses de luchar y lidiar con problemas junto a Don, Nezu y Yori. Incluso ahora, hay mucho trabajo por hacer, solo he dejado a Nezu y Yori para que se encarguen del resto. Se trata principalmente de monitorear la salida de información y asegurarse de que cualquier información errónea sobre la cura se elimine antes de extenderse demasiado. Pasar tiempo con Nemuri es agradable y todo eso, pero la mayor parte del tiempo he estado mirando televisión e intercambiando palabras al azar. No se mencionó ningún tema serio en mi tiempo de relajación, toda la charla sobre el compromiso también se pospuso indefinidamente. La situación de Izuku es la única razón por la que el asunto del compromiso está en mi mente en este momento. Oh, sí, probablemente debería responder a su llamada. Izuku, ¿qué pasa? Ya se acerca el gran día. Inicié la llamada con un tono directo, Nemuri a mi lado parecía un poco confundido. Es hoy en realidad. Ochako acaba de entrar a la sala de operaciones. ¿Qué? ¿Eso es jodidamente repentino? Mierda. ¿Estás listo para ser papá? Recuerdo que me dijiste que era un niño, ¿verdad? ¿Ya pensaron en un nombre para él? Inmediatamente comencé a bombardear al pobre Izuku con preguntas, mi curiosidad me está ganando, ya que aún tengo que hacer la pregunta más importante de todas. No sé si estoy listo. Sí, es un niño. Y lo llamaremos Toshinori. Jeff, él es muy rápido para responder a todos ellos. Supongo que se dio cuenta de cómo conversar conmigo durante el tiempo que lo entrené. Nemuri podía escuchar claramente mi conversación con nuestra antigua alumna, creo que también es su maestra. Sus ojos brillaban de emoción, pero también puedo ver un poco de celos en algún lugar. Oh Dios mío. Uraraka se está convirtiendo en madre antes que yo. Inmediatamente comenzó a chillar, como la primera vez que escuchó sobre el embarazo de Ochako. Maldita sea, eso es realmente una gran noticia. Estoy bastante seguro de que Toshi se emocionará al escucharlo. ¿Le dijiste a Godol, Migti, que planeas nombrar a tu hijo como él? Pregunté sin molestarme en ocultar la diversión en mi tono. Él no lo sabe todavía. Pero lo sabrá lo suficientemente pronto. Solo hay una cosa.
Sí, puedo sentirlo venir, la verdadera razón por la que de repente decidió llamarme de todas las personas. Quiero decir, todavía habría llamado a todos sus amigos, aunque solo fuera para visitar a su esposa e hijo recién nacido después de la terrible experiencia. Pero me llamó antes, así que claramente necesita ayuda con algo. Estoy escuchando Deku. Dije mientras le daba palmaditas a Nemuri en la cabeza, es mi forma de decirle que deje de chillar por un momento. Se calló, pero a juzgar por ese lindo puchero en su rostro, no está muy feliz de que esté tratando de reprimir su emoción. Verás. Ochako y yo hemos estado muy entusiasmados con esto. Pero también se ha formado algo de ansiedad en nuestras mentes. Los desastres ocurren a diestro y siniestro, todos relacionados con bebés recién nacidos y peculiaridades despiertas. Maldita sea, supongo que debería haber esperado que se tratara de esto. Tendría sentido que él también esté preocupado ya que su peculiaridad tampoco es exactamente normal. Así es, la cura parece tener un efecto completamente diferente en él en comparación con otros, en el que en realidad lo hace un poco más fuerte. Ya sabes cómo la cura no funciona en mí, tengo miedo de lo poco que va a quedar Toshinori por eso. Yori no tuvo mucho tiempo para analizar este asunto de cerca, pero llegamos a la conclusión de que las peculiaridades especiales reaccionan de manera diferente entre sí. Especial como en aquellos que han evolucionado mucho más allá de los de la actual generación. Un poco como Rewind puede acumular energía constantemente dentro de mí y no me afecta en absoluto a menos que la use. O como Yori realmente no puede verse afectado por Rewind en absoluto. All for One parece actuar como una esponja para la energía, pero en realidad no puede usarla, por lo que simplemente se disipa con el tiempo. En el caso de Izuku, la energía que ingiere hace lo contrario de lo que normalmente debería hacer. Actúa como una especie de esteroide peculiar que le da un impulso de poder. No al nivel de drogas como Trigger, pero aún lo suficientemente sustancial. Tampoco tiene efectos secundarios, por lo que Izuku es libre de tomar la cura y continuar con su vida normalmente. Sin embargo, hay un problema, y parece que lo he olvidado por completo hasta ahora, ahogarme en el trabajo podría haberlo causado. Ese problema es el hecho de que su peculiaridad probablemente se mejoró cuando concibió al niño, ya que la cura estuvo bien distribuida en Japón desde que la descubrimos. Incluso si la peculiaridad de Ochako fue un poco menos poderosa durante la concepción, es imposible saber cómo resultará esto. Creo que entiendo lo que quieres que haga, estaré ahí enseguida. Lentamente me levanté del sofá y gruñí un poco. Nemuri también tragó saliva, finalmente dándose cuenta de que este evento no es tan digno de celebración como debería ser. Ochako convertirse en madre es genial, pero no lo es tanto si ni siquiera sobrevive a la terrible experiencia. Gracias. Primero pensé que podría manejar las cosas por mí mismo. Pero me siento un poco inquieto por esto. Es bastante comprensible que se sienta incómodo. Incluso cuando Don y yo viajamos por el mundo y rescatamos personas de estos desastres, los niños y las madres generalmente no sobrevivían. Por lo que vale, hiciste bien en llamarme, es mejor estar listo para cualquier cosa, nos vemos pronto. Muy pronto. Dije mientras abría lentamente un portal de niebla. Simplemente colgué la llamada y solté un profundo suspiro. Oye. ¿Todo estará bien? Nemuri también se levantó del sofá, no estaba de humor para perder el tiempo mirando la televisión, supongo. El pijama que apenas cubría algo de su forma pareció moverse un poco cuando su rostro preocupado se acercó un poco más a mí. Por supuesto, me aseguraré de eso. No perdí más tiempo y simplemente entré en el portal, solo mirando a Nemuri una vez, para darle una inclinación de cabeza tranquilizadora. En el momento en que llegué a mi ubicación, solté un suspiro aún más cansado. Izuku estaba allí para saludarme con una expresión cansada propia. Supongo que realmente no has dormido en los últimos días. Supongo que ha estado asustado y anticipando el nacimiento de su hijo por un tiempo. Probablemente siente la necesidad de estar presente aquí, para salvar a su esposa e hijo si realmente sucede lo peor. ¿Cómo podría? No puedo darme el lujo de perderme esto. Dijo con un suspiro propio. Aparte de su ansiedad y miedo, también hay emoción. Está rebosante de emociones que puedo identificar, pero nunca me he sentido a mí mismo. La emoción de un padre esperando abrazar a su hijo recién nacido por primera vez. El miedo de perder a ese mismo hijo, junto con su esposa. La ansiedad de todo esto pesaba sobre él y le impedía dormir siquiera un poco.
Dejaré mis celos a un lado, por ahora, este no es el momento para nada de eso. Pero me siento mal por el niño. Bueno, está a punto de ser padre, así que llamarlo niño no se siente bien. Honestamente, si hubiera sabido que estaba en tan mal estado, me habría deformado aquí antes. Capítulo 189. Avalancha de energía y sombra. Punto de vista narración. ¿Cómo se clasificaría exactamente One for All? ¿Es una peculiaridad del emisor? ¿Un acumulador? ¿Uno de transformación? Bueno, todos ellos son correctos por sí mismos, pero no son suficientes para explicarlo. En verdad, One for All es una amalgama de más de 10 peculiaridades, todas impulsadas por la energía en constante aumento dentro de One for All. One for All es lo mismo que All for One en algunos aspectos, ya que comparten algunas similitudes en la forma en que se almacenan y usan las peculiaridades. Pero, a diferencia de All for One, la peculiaridad de Izuku fortaleció constantemente las otras peculiaridades dentro de él. Entonces, ¿cómo se vería exactamente la peculiaridad de su hijo? Izuku ya era fuerte, hasta el punto en que era imposible que una persona sin peculiaridades heredara One for All. Las únicas personas que podían volverse lo suficientemente fuertes como para contener la energía de Ofa dentro de sus cuerpos eran aquellas con peculiaridades de fortalecimiento. Esta era la razón por la que Izuku y Ochako estaban tan preocupados por el embarazo. Simplemente no había forma de saber cómo se combinarían sus peculiaridades y cuán destructiva sería esa combinación. Izuku logró calmar a Ochako diciéndole que haría todo lo que estuviera a su alcance para protegerla a ella y a su hijo. Pero el mismo Izuku también estaba preocupado, lo que lo llevó a acercarse a Beru en el último segundo. Y ahora, Izuku se levantó y finalmente entró en la habitación. Justo cuando se iba, Beru le dio unas palmaditas en la espalda. Izuku, pronto, te convertirás en padre independientemente de lo que suceda a continuación. Debes saber que hiciste todo lo posible para mantener a todos a salvo de aquí en adelante, es mi responsabilidad ver las cosas. Izuku asintió, parecía aliviado. Pero su alivio pronto fue reemplazado por una mirada pensativa. El propio insectoide se sentó en silencio durante un rato, con los ojos bien abiertos en la pared exterior de la sala de operaciones. Miró a través de las paredes y básicamente esperó a que saliera el niño. Ejecutó High Spec a su máximo rendimiento tratando de predecir el momento exacto en que sucedería cualquier desastre. Pero incluso con High Spec, simplemente había demasiadas variables desconocidas que hacían virtualmente imposible una predicción precisa. Beru finalmente suspiró y renunció a intentar predecir el resultado de su nueva situación. Con su audición mejorada, podía escuchar perfectamente a los médicos y enfermeras. Puedo ver su cabeza. Sigue empujando. Una de las enfermeras animaba con fervor a la futura madre. Izuku ya había entrado a la sala de operaciones, tomó la mano de su esposa con una sonrisa confiada. Incluso si no estaba seguro de poder salvar a todos por sí mismo, sabía que Beru no le fallaría. Los ojos de Izuku brillaron un poco al recordar los pensamientos que aparecieron en su mente al entrar a la sala de operaciones. Las palabras que Beru le había dicho. Al final, creo que Beru es el único capaz de tomar el título de símbolo de la paz. No importaba si uno era un héroe o un civil, ver la espalda de Beru era suficiente para que todos se sintieran seguros. El simple hecho de saber que él estaba presente y vigilando las cosas hacía que la gente se relajara en cualquier situación. Izuku sabía que tener éxito en All Might sería difícil. Pero parecía que, aunque no era oficial, Beru ya se había convertido en un pilar que mantenía unida a la nación. Izuku finalmente se deshizo de estos pensamientos, ya que actualmente estaba más preocupado por el hecho de que ahora era padre. Sostuvo la mano de Ochako con fuerza como si tuviera miedo de que se fuera a escapar. Él le sonrió tranquilizadoramente mientras ella luchaba con el dolor del parto. Eventualmente, ella lo hizo. Las enfermeras actuaron rápidamente, cortando el cordón y envolviendo al recién nacido en un instante. Ochako pudo sostener a su hijo en sus brazos, con una sonrisa cansada en su rostro. El niño pequeño con cabello verde y ojos verdes. No había duda de que era el hijo de Izuku, sus gritos llenaron la habitación en un instante. Izuku estaba a su lado, pero parecía aliviado y cauteloso, parecía estar preparándose para algo. Ochako ya estaba demasiado cansada para preocuparse por la posibilidad de que ocurriera un desastre, aunque, en cambio, decidió cerrar los ojos y descansar un poco. En ese instante, antes de que Izuku o ella pudieran reaccionar, una gran oleada de energía envolvió toda la habitación.
El edificio comenzó a temblar cuando Izuku intentó usar Black Whip para envolver a su esposa e hijo. Justo cuando estaba a punto de extender la mano y alejarlos a ambos de los médicos que se estaban desmayando rápidamente, se encontró en medio de la calle. Todos los médicos, así como su esposa, estaban tirados en el suelo. ¿Qué sucedió? Izuku gritó con pánico. En la distancia, el hospital estaba completamente destrozado, parecía que ya no debería estar en pie. De hecho, la única razón por la que estaba en pie era porque los glaciares y los pilares de hielo lo mantenían unido. Beru había sentido que la oleada de energía llegaba tan tarde como todos los demás, reaccionó igual que Izuku, pero fue mucho más rápido. En menos de un segundo, alejó a todos de la escena, incluidos Izuku y Ochako. Beru llegó a esa habitación preparado para ver morir al pequeño recién nacido, ya que no creía que un cuerpo tan débil pudiera contener una peculiaridad tan poderosa. Beru podía sentir la gravedad arrastrando todo al suelo. Todo el hospital se convertiría en un cráter si no hacía nada al respecto. El insectoide no tenía opción en ese asunto, solo podía hacer una cosa en esta situación. Era una apuesta, pero era mejor que no hacer nada y dar por terminado el día. Se acercó al recién nacido mientras sus pasos dejaban profundas huellas en el suelo. Cualquier persona normal habría sido aplastada en un instante debido a la presión, pero Beru ni siquiera lo registró. Pero cuanto más se acercaba, más presión tenía. El dolor no lo registró en absoluto, incluso cuando su exoesqueleto se estaba resquebrajando y el suelo debajo de él estaba cediendo. Sin embargo, Beru no entró en pánico en absoluto, al menos no dejó que su pánico se mostrara. En cambio, levantó la mano derecha y la colocó sobre la cabeza del bebé. Usando All for One, One for All, junto con algunas peculiaridades de mejora, logró sacar la poderosa peculiaridad del cuerpo del niño. Todo el equipo en la habitación fue aplastado. Beru se quedó con un niño herido en sus manos. La oleada de energía habría hecho estallar al niño como una sandía, pero Beru había extraído la peculiaridad en el mismo segundo en que había ocurrido la oleada. Aún así, todavía dejó su huella en el cuerpo del recién nacido. Sus extremidades estaban aplastadas, su pecho aparentemente estaba hundido y su cabeza sangraba profusamente. Beru usó sus peculiaridades curativas en tándem, usando su propia resistencia para curar al bebé de cualquier herida corporal. El recién nacido se curó en un instante, quedaron algunas marcas, pero iban a desaparecer con el tiempo. Solo había un problema. El bebé no estaba despierto, ni respondía de Beru. ¿Sobrevivirá la mente de niño después de esto? All for One no era el tipo de habilidad que podría usarse de manera segura en niños, y mucho menos en recién nacidos. Beru se deformó afuera, donde todos aún se estaban recuperando y tratando de procesar lo que acababa de suceder. Izuku levantó la vista para ver al insectoide alto que sostenía a su hijo. Las grandes palmas de Beru hacían que la escena pareciera un poco extraña, ya que una sola palma de Beru era más grande que el cuerpo del niño. Lo que más le preocupaba era toda la sangre, tanto la que se escapaba del exoesqueleto agrietado de Beru como la que cubría la toalla que cubría a su hijo recién nacido. ¿Qué pasó? Ochako también se levantó temblorosa. Como heroína profesional, tuvo la resistencia suficiente para mantenerse en pie, incluso después de dar a luz a un niño. Izuku le había dado su abrigo, ya que anteriormente solo llevaba una bata de hospital. Exactamente lo que esperarías. Parece que tus peculiaridades hacen una combinación bastante explosiva. Ochako arrebató a su hijo de la mano de Beru, su mirada preocupada empeoró al notar las pequeñas cicatrices en su cuerpo. Mis peculiaridades de curación se encargaron de todas las heridas, aunque todavía necesitará un chequeo. Beru habló mientras giraba la cabeza y también miraba a Izuku. Tuve que usar All for One para tomar su peculiaridad. Aunque el héroe de cabello verde a veces era un poco lento, inmediatamente se dio cuenta de a qué se refería Beru. ¿Estará bien? Izuku apretó los puños con frustración. Si se recupera, aunque podría tomar un tiempo, no esperes que se despierte demasiado pronto. Las palabras de Beru inmediatamente hicieron llorar a Ochako. Como haría cualquier madre al recibir una noticia así sobre su hijo. Sin embargo, no culpó a Beru, ni a Izuku. Ambos fueron lo suficientemente inteligentes como para darse cuenta de que Beru era la única razón por la que estaban vivos. Ver el estado de su cuerpo decía todo sobre la fuerza de la peculiaridad de su recién nacido. No solo todo era capaz de dañar a Beru hasta tal punto.
Aunque se estaba curando a un ritmo visible, sabían que probablemente habrían muerto en esa habitación. Gracias. Izuku se inclinó ante Beru mientras las lágrimas también comenzaban a escapar de sus ojos. No lo menciones, agradéceme cuando tu hijo se recupere. Beru agitó un poco la mano, se dio la vuelta con un suspiro mientras miraba el hospital colapsado, así como la calle agrietada a su alrededor. Hizo que Beru se sintiera un poco escéptico. Esperaba mucho más daño de una peculiaridad que es capaz de herirme. Justo cuando ese pensamiento cruzó por su mente, una extraña sombra envolvió toda la ciudad. Beru suspiró un poco yo y mi bocota. Mirando hacia arriba, un gran meteoro descendía rápidamente hacia la ciudad. Bueno, joder. Capítulo 190. Primero en caer. Punto de vista narración. Bueno, que me Aspen esta vida es de alguna manera mucho más agitada que la última, pensó Beru mientras miraba el gran meteorito que envolvía todo Musutafu con su sombra. Oh Dios mío. Innumerables personas ahora también podían notar la gran bola de roca y muerte que se acercaba rápidamente a su planeta. Todavía tenía que atravesar la órbita, pero era obvio que un objeto de ese tamaño que cayera del espacio provocaría un escenario de extinción. Sin mencionar que no había solo un meteoro, Beru podía detectar fácilmente unas pocas docenas con su visión mejorada, todos ellos acercándose a Musutafu a velocidades vertiginosas. Izuku y Ochako también se pusieron completamente blancos cuando lo vieron. Ochako incluso tenía lágrimas en los ojos cuando se dio cuenta de que esto no solo era culpa de ella y de su hijo, sino que probablemente también causaría su muerte junto con la muerte de muchos otros. Izuku tenía los mismos pensamientos en su mente, el pánico en sus ojos era fácilmente visible. El impacto de ver un desastre tan grande ocurriendo justo enfrente de ellos fue enorme. También fue muy doloroso saber que ambos lo habían causado, hasta cierto punto, y que no podían hacer nada para detenerlo. La gente de alrededor era mucho peor aún. Las enfermeras, los médicos y otros transeúntes tenían los ojos pegados al cielo en estado de shock mientras intentaban procesar lo que enfrentaban. Todos los bebés que Beru había teletransportado fuera del hospital gritando y llorando ciertamente no los ayudaron con sus nervios. ¿Qué demonios? ¿Qué está pasando? Hemos terminado por... Innumerables gritos y gritos de pánico resonaron en la multitud de personas que crecía lentamente en medio de la calle. Los autos se detenían mientras los conductores miraban hacia arriba, la gente salía de sus casas y hacía lo mismo. Esta escena exacta se repitió en toda la ciudad y más allá. Como la mayoría de las personas en la región podían ver fácilmente el meteoro, ya que rápidamente se hacía más y más grande. No hay escapatoria de eso, dijo una de las personas que acababa de salir de su auto con incredulidad y un tinte de depresión. Muchos comenzaron a entrar en pánico y a correr por todas partes, tratando desesperadamente de escapar de su destino inminente. Muchos cayeron de rodillas desesperados, mirando al cielo sin energía, aceptando su destino mientras murmuraban sus arrepentimientos y despedidas. También hubo quienes comenzaron a llorar y gemir, al darse cuenta de que no tenían ninguna posibilidad de escapar, por lo que comenzaron a gritar y llorar por un salvador. El mundo estaba tan acostumbrado a tener siempre un héroe cerca, ahora, cuando se enfrentaban a una situación tan desesperada, obviamente esperaban que alguien hiciera algo. Izuku normalmente habría estado en el segundo grupo, era lo suficientemente inteligente como para saber que escapar del alcance de un meteorito de ese tamaño era simplemente imposible. Iba a arruinar por completo su lado del mundo después de todo. Se levantó lentamente, tembloroso mientras trataba de pensar en una estrategia. Pero por mucho que lo intentó, simplemente no se le ocurrió nada, ya que la bola de la muerte ya estaba comenzando a doblar la atmósfera con su entrada. Mocosos, esta peculiar combinación tuya es ciertamente peligrosa como el infierno. Beru miró hacia arriba con un poco de risa en su tono. De todos en la escena o incluso de aquellos que lo presenciaron desde la distancia, él fue el único que no estaba realmente asustado o en pánico. Sin embargo, no todos supieron instantáneamente que un meteorito se dirigía a la Tierra, donde estaba actualmente en algún lugar de África convenciendo a los capos de la droga y a los políticos corruptos de que no asociarse con él era perjudicial para su salud. Y Yori estaba encerrado en su estudio, tratando de encontrar formas de hacer que la cura durara más sin que debilitara aún más las peculiaridades. Izuku y Ochako tenían los ojos muy abiertos al recordar que Beru todavía estaba allí con ellos.
Con un brillo en sus ojos, Izuku miró la espalda de Beru mientras caminaba un poco hacia adelante y miraba hacia arriba con una sonrisa animal, mostrando sus colmillos de manera emocionada. Sin embargo, no hay necesidad de tener tanto miedo de algunas rocas. Terminaré aquí en un santiamén. La mirada de Izuku se volvió seria mientras se acercaba a Beru. Espera. Esto es demasiado incluso para ti. Es mejor si usas tu fuerza para salvar como hombre. ¿Salvarlos? ¿Cómo exactamente? Beru interrumpió a Izuku en ese momento, girando la cabeza ligeramente hacia un lado y mirando al joven héroe de cabello verde. ¿Debería teletransportar a todos de este lado del mundo al otro? ¿Puedes cuantificar cuánto daño hará esa gran roca a la Tierra? ¿Tienes alguna forma de saber que esta colisión no acabará con un continente por completo? ¿Qué pasa con el tsunami y los desastres naturales que esto finalmente causaría? ¿Cómo exactamente manejaría todo eso? Izuku ya parecía avergonzado por la segunda pregunta. Cuando llegaron el cuarto y el quinto, ya estaba mirando al suelo avergonzado. No te veas tan golpeado, no es como si fuera tu culpa. Tener un hijo no es algo por lo que te puedan culpar. Izuku se animó ante esto, tembló un poco mientras apretaba el puño. Las palabras de Beru podrían haber ayudado a aliviar su culpa, pero eso no significaba que se sintiera mucho mejor. Todavía estaban en la misma situación después de todo. Ochako solo sostenía a su bebé en sus brazos, mirando a Beru con una mirada suplicante. Por favor. Sálvanos. Murmuró un poco, cuando Izuku se acercó a ella para ayudarla a ponerse de pie correctamente. Obviamente soy el héroe NR1, nadie está muriendo en mi guardia a menos que sea yo el que esté matando. Izuku sudó un poco cuando escuchó esas palabras, no muy propias de un héroe. Pero, de nuevo, este es el tipo de persona que todos sabían que era Beru. Un héroe matón que, a pesar de sus acciones a veces heroicas, solo hacía lo que quería, cuando quería. Mira y aprende, mocoso. No es que haya mucho que aprender aquí, ya que un meteorito no debería ser algo común. Beru dobló sus rodillas y extendió sus alas. El viento empujó a todos un poco hacia atrás. Se las arregló para sacar a todos los que estaban cerca de su respectivo trance. Muchos parecieron recuperar la esperanza al ver la forma de Beru. Su espalda que se expandía lentamente era todo lo que la gente podía ver mientras Beru crecía más y más en tamaño. Con un sonido atronador, saltó hacia arriba, dejando la calle debajo de él en un completo desastre cuando todos los autos y civiles fueron arrastrados por el viento en un instante. Afortunadamente, Izuku no estuvo durmiendo durante todo esto. Instantáneamente usó su Black Whip y su velocidad para rescatar a todos los civiles cercanos. Ochako simplemente aterrizó a un lado y cuidó a su hijo mientras miraba al cielo con esperanza. Nadie culpó a Beru por ser imprudente, se dieron cuenta de que su situación no le permitía contenerse en absoluto. Izuku podría racionalizar un poco por qué Beru no solo se teletransportó debajo del meteorito también. Está cobrando impulso. Beru estaba usando innumerables peculiaridades para impulsarse hacia arriba, desde Engine hasta Elfire e incluso Air Cannon. La velocidad que alcanzó cortó el aire, superando con creces cualquier hazaña que había mostrado anteriormente en su carrera de héroe. Las pocas nubes que aún estaban alrededor fueron barridas en un instante cuando Beru pasó junto a ellas a velocidades supersónicas. En un mero segundo, Beru ya estaba casi justo debajo del meteoro, que ya ardía con furia. Era tan pequeño. Una mota de polvo frente al desastre espacial del tamaño de una metrópolis. Con un gruñido, bajo la gran presión que el viento ejercía sobre él, levantó el puño y se preparó para un fuerte impacto. Beru golpeó hacia adelante usando la totalidad de su fuerza, todas sus peculiaridades de mejora, todas sus peculiaridades relacionadas con la fuerza, todas ellas disparadas al máximo mientras expandía su puño al tamaño de un rascacielos. Un puñetazo que habría aplastado a cualquier humano debajo de él apenas se notaba en comparación con el tamaño del meteorito. Pero el tamaño no le importaba en absoluto a Beru. Todo su poder afinado en un punto, formando una lanza perfecta capaz de destruir cualquier obstáculo. Esta era la razón por la que Beru podía considerarse el más fuerte, por eso se le llamaba el más fuerte. Su puñetazo golpeó la roca fundida en un instante, liberando un sonido tan fuerte que cualquiera en Japón lo escuchó. La onda expansiva también se sintió. La presión del aire del meteoro que descendía se encontró con la fuerza inquebrantable del insectoide. Parecían cancelarse, pero era como si un tornado estuviera ardiendo a través de la ciudad debajo de ellos.
Beru miró hacia arriba con asombro mientras se tomaba un momento para soltar un suspiro. Esto podría no terminar tan bien. Su puño instantáneamente comenzó a romperse con fuerza, pero eso no fue nada comparado con el daño que recibió el meteorito. Un agujero gigantesco se abrió en el medio. La fuerza del golpe de Beru no solo eliminó el impulso que la roca espacial había construido en su descenso, sino que también abrió un agujero a través de ella. Beru soltó otro gruñido cuando su brazo roto volvió a su tamaño normal y cayó a su tamaño. Litros de sangre se derramaron de su boca abierta mientras su exoesqueleto chamuscado estaba liberando vapor. El meteoro en realidad no estaba completamente roto, a pesar de que tenía un agujero de unos pocos kilómetros de ancho que lo atravesaba por completo. Con un ataque, Beru ya había logrado matar por completo la velocidad del meteor. Ahora en realidad estaba rebotando un poco hacia arriba. El brazo de Beru ya había comenzado a sanar, pero el insectoide no sabía muy bien cómo proceder a partir de ahí. Después de todo, acababa de encargarse de un meteorito, venían más. A través del agujero que había creado, podía verlos claramente. 3 más venían hacia su ubicación exacta. Esto en realidad no es tan divertido como esperaba que fuera. Capítulo 191. Nuevo símbolo. Narración POF. Aunque la crisis principal en la mente de todos se había evitado, la situación debajo de Beru era cualquier cosa menos pacífica. Abajo en el suelo, realmente no sabían que había más meteoros viniendo hacia ellos. Todos se taparon los oídos cuando el puño del rey hormiga entró en contacto con el meteorito, y muchos héroes apresuraron sus esfuerzos de rescate cuando la onda expansiva del impacto creó una tormenta furiosa en toda la ciudad. Muchos edificios se derrumbaron debido a esa tormenta, incluido el centro de todo, el hospital. Pero eso era de esperarse, después de todo, el hospital mismo ya estaba en ruinas. Izuku estuvo al frente de los héroes en la escena, rescatando a todos los civiles que pudo y usando su velocidad superior al máximo. Bakugo y Todoroki no eran tan adecuados para las operaciones de rescate, pero aún así fueron de gran ayuda para eliminar los escombros y otros obstáculos. Ochako logró encontrar refugio para ella y su hijo y también rescató a quien quiera que encontrara. Su peculiaridad hizo que ayudar a las personas atrapadas fuera bastante fácil. Nezu también había notado el meteoro gigante y había movilizado a todos los héroes profesionales de la UA para ayudar con las operaciones de rescate. Sin embargo, los héroes en el suelo no necesitaron luchar contra los fuertes vientos por mucho tiempo, ya que la tormenta se había calmado en solo unos segundos. Y en el instante en que la tormenta amainó, todos pudieron volver a mirar al cielo. Y la escena que vieron fue asombrosa, por decirlo menos. Sus ojos estaban pegados al cielo, esta vez no era por miedo o desesperación. Apenas podían ver a Beru, simplemente un punto en el cielo en ese punto. Pero el meteoro sobre él era claramente visible, todavía ardiendo con furia, pero estaba completamente detenido. La gente podía verlo claramente, la cosa que acababa de amenazar con acabar con la vida de innumerables personas, inofensivamente suspendida en el aire, aún ensombreciendo toda la ciudad. Hizo que todos suspiraran de alivio cuando los civiles comenzaron a refugiarse de los pequeños pedazos de escombros que caían. Pero cuando el polvo se asentó, la gente finalmente pudo notar la escala real del ataque de Beru. El gran agujero que Beru logró perforar justo a través del meteorito. Decir que las personas de abajo estaban asombradas era una gran subestimación. Los vítores estallaron en ese mismo instante, ya sea de los héroes o de los civiles. Todos los que habían presenciado esa escena sintieron un cierto tipo de júbilo que difícilmente podría describirse. Habían sobrevivido, incluso mejor, pudieron presenciar la verdadera fuerza del que consideraban el héroe más fuerte. Claro, la crisis no se evitó por completo ya que el meteorito todavía estaba en el cielo, pero ya no se precipitaba hacia ellos a velocidades vertiginosas. La mera presencia de Beru hizo que todos sintieran que la situación ya estaba resuelta. Ya no había necesidad de llorar y gritar de pánico. Arriba en el cielo, Beru no se vio afectado por la situación de abajo. En cambio, miró fijamente a los otros 3 meteoros con una mirada pensativa. Ahora podía evaluarlos claramente. No estaban ni cerca del tamaño del que acababa de detener, pero aún eran lo suficientemente grandes como para causar mucho daño a Japón, en caso de que hicieran contacto directo. Beru pasó un segundo planeando cómo detenerlos exactamente a los 3 a la vez. Todavía estaban bastante lejos de entrar en la atmósfera terrestre.
Unos minutos libres para ser exactos, fue un período de tiempo bastante bueno, le dio a Beru algo de tiempo para pensar en sus acciones. Pero no mucho, el gran meteorito que acababa de perforar seguía siendo una amenaza para las personas de abajo. Aunque uno mucho más pequeño en comparación con lo que era anteriormente. Aún así, no podía dejarlo caer del todo, por lo que estuvo atascado sosteniéndolo con el hombro por un rato. Para hacer las cosas un poco más fáciles para él, también creció en tamaño. Expandió su cuerpo hasta el punto en que era visible incluso para las personas de abajo. La gente comenzó a vitorear al instante, con los puños levantados hacia el cielo con energía renovada mientras la espalda expandida de Beru se convertía en una imagen grabada en la mente de todos en la escena. Incluso las personas orgullosas como Bakugo tuvieron que hacer una doble toma, deteniéndose para preguntarse cómo una persona tan poco confiable en su vida cotidiana podría convertirse en un pilar de apoyo con solo presionar un interruptor durante un momento tan difícil. Nezu tenía pensamientos muy similares, aunque ya sabía perfectamente de lo que era capaz Beru. El director no pudo evitar sudar cuando se dio cuenta de algo. Beru acababa de consolidarse como el nuevo símbolo. El nuevo pilar en el que la sociedad podía confiar. Uno tan poderoso que no existía tal cosa como un villano o un desastre que no pudiera detener. Pero Beru realmente no pensó en las implicaciones de sus acciones. Se había precipitado sobre el meteoro sabiendo que él era el único que podía ayudar en esta situación, lo hizo sin dudarlo y sin contenerse. Tal vez finalmente había ganado un sentido de obligación debido a su título. Tal vez simplemente no le gustaba la idea de que todos los que le importaban murieran de una muerte rápida pero horrible. De todos modos, convertirse en un símbolo estaba tan fuera de su mente que ni siquiera se le ocurrió la idea. Ignoró los vítores ensordecedores desde abajo mientras calculaba el mejor curso de acción para detener los próximos 3 meteoros. Entonces una gran idea vino a su mente, con gran vigor, sus alas se expandieron una vez más, esta vez llegando a tener cientos de metros de largo, con un tirón, comenzó a volar hacia arriba con el meteoro destruido en su hombro. De su parte superior e inferior de la espalda, grandes colas brotaron a gran velocidad. Expansión y control mucho mejor de la roca espacial grande y aún en llamas. El plan de Beru era bastante simple, usar la roca grande para aplastar a las más pequeñas, la solución más obvia. El problema vendría con que también Beru podría levantar el primer meteoro. No tenía la confianza suficiente para empujarlo de regreso al espacio, para romper la atmósfera que uno necesitaba para alcanzar una velocidad adecuada, una que Beru no encontraba del todo posible en su situación actual. El peso del gran meteorito no era exactamente pequeño, por lo que ciertamente no ayudó mucho a la situación de Beru. En cambio, Beru iba a depender de la masa del primer meteoro para suavizar el aterrizaje de los otros 3. Después de que el primer meteoro se rompiera en pedazos, detener a los 3 más pequeños iba a ser mucho más fácil. Al menos eso era lo que planeaba hacer. La teoría era sólida, al menos al pie de la letra. Lo único que quedaba por ver era si era realmente factible en la práctica. Las personas de abajo también notaron el movimiento de Beru, ya que empujó el meteorito hacia arriba a una velocidad decente. Algunos estaban confundidos, algunos pensaron que simplemente lo estaba alejando de la civilización, para evitar causar más daños a la ciudad. Luego, algunos miembros de la audiencia finalmente notaron la razón por la que Beru iba hacia arriba, no hacia los lados. Hay más. Un civil con buena vista apuntó al cielo en pánico. Todo estaba bloqueado por el primer meteoro, la única forma en que las personas vieron los otros meteoros fue a través del agujero que hizo Beru. La realización una vez más envió ondas a través de la multitud. Pero esta vez ya no entraron en pánico como antes. No, esta vez el sentimiento era mucho más diferente. Puedes hacerlo. Vamos, Beru. Tú tienes esto. Creemos en ti. Los vítores estallaron una vez más. El pánico que sintieron por la amenaza que se les acercaba fue eclipsado por la sensación de seguridad que les dio la espalda gigante del rey hormiga. Capítulo 192. Arrepentimiento, preocupación y fe. Narración POF. Nemuri había dejado su apartamento poco después de que Beru desapareciera tras la llamada de Izuku. Definitivamente estaba un poco irritada cuando él decidió no llevarla con él. Pero aún así decidió ir allí ya que era lo suficientemente inteligente como para especular la razón por la que Izuku quería a Beru allí. Un desastre está a punto de ocurrir.
Potencialmente, y sus preocupaciones pronto se materializaron cuando un gran terremoto se sintió en toda la ciudad. Nemuri necesitaba detenerse de camino al hospital para ver si podía ayudar a los civiles atrapados. Lo que no esperaba era la gran sombra que pronto se cernía sobre la totalidad de la ciudad, como todos los demás. La preocupación instantáneamente llenó su corazón y el arrepentimiento llenó su mente. ¿Realmente voy a morir así? Incluso con su habitual actitud alegre, este pensamiento todavía resonaba en su mente. En ese segundo, miró hacia atrás en su vida, el desastre que fue su carrera de héroe. Cargada de controversia, con la mayoría de sus fans solo siguiéndola debido a su apariencia. Claro que no le importaba la atención, pero seguro que no le gustaba ser conocida solo por ese aspecto suyo. Ser seductora y abiertamente promiscua era agradable y todo eso, pero parecía que cada vez menos gente la tomaba en serio como una heroína. Por eso también decidió ser maestra. Logró reparar de alguna manera parte de su reputación. Nezu también estaba feliz de tenerla ya que su experiencia la convirtió en una gran maestra para el departamento de heroicidad. Después de reflexionar sobre su carrera, su mente se desplazó hacia su vida amorosa. Lo cual solo podría describirse como desordenado. Siempre había sido incapaz de mantener una relación adecuada ya que a la mayoría de los hombres que conocía no les gustaba su personalidad promiscua de héroe. En ese sentido, Beru fue un milagro para ella. No solo le importaba, sino que lo abrazó y lo aceptó como parte de ella. Su reunión fue extraña, supuestamente él era un villano cuando se conocieron, pero actuó como cualquier cosa menos como uno. Él fue intrigante para ella desde el principio. Lento pero seguro, los dos se acercaron más y más. Finalmente, decidieron ir directamente. Esos fueron algunos de los días más felices de su vida. No importaba que Beru le ocultara cosas, al menos él estaba ahí para ella, y a ella le gustaba pensar que ella también estaba ahí para él. Saber la verdad sobre él le aclaró muchas cosas. Pero también abrió paso a nuevas inseguridades para ella. Ahora que sabía todo sobre él, solo estaba luchando con cuestiones de moralidad, quién era él y qué había hecho. Se dio cuenta de que él no quería profundizar mucho, y ella no quería presionar por eso, pero todavía le atormentaba la mente. Esa fue una de las razones por las que no aceptó instantáneamente la propuesta de Beru, algo de lo que todavía se arrepiente hasta el día de hoy, y aparentemente era un arrepentimiento que se iba a llevar a la tumba. Cuando el meteoro entró en la atmósfera, las rodillas de Nemuri golpearon el suelo mientras las lágrimas ya salían de sus grandes ojos. No había palabras para expresar su arrepentimiento, no había palabras para expresar la angustia en su corazón mientras miraba la muerte que se acercaba. Su sentimiento se hizo eco en muchas personas, muchos sintieron angustia, muchos sintieron desesperación al darse cuenta de su destino. Pero entonces lo vieron. El héroe número 1, volando rápidamente para interceptar el meteoro sobre ellos. En ese momento, el arrepentimiento en el corazón de Nemuri finalmente fue eclipsado por una emoción mucho más dañina. Una sensación de preocupación absoluta. Sabía que Beru era fuerte, incomprensiblemente, pero no creía que fuera capaz de detener un meteorito capaz de arruinar un continente. Por lo tanto, su mente estaba llena de preocupación y dolor. Pero la realidad era muy diferente de su imaginación desesperada. El sonido que resonó en todo Japón sacudió la ciudad, la tormenta que creó Beru la destruyó en buena medida. Luego, al ver las secuelas, el meteoro detenido, el gran agujero en el medio. La espalda de Beru, que se expandía rápidamente, hizo temblar el corazón de Nemuri. Era obvio ahora. Después de ver su vida frente a sus ojos, su mayor error fue rechazar a Beru por capricho. No iba a repetir ese error. Esta experiencia hizo que ella y muchos otros se dieran cuenta de cuán corta era realmente la vida. Hizo que muchas personas cambiaran sus respectivas vidas. Principalmente las personas que podían ver claramente la escena, desde el principio hasta el final. Su confianza en Beru también alcanzó niveles astronómicos, jeje, ya que en lugar de entrar en pánico debido a los otros meteoros, comenzaron a animar a Beru. Y la siguiente escena ciertamente no iba a decepcionar. Beru agarró con más firmeza el gran meteorito que tenía encima mientras aceleraba hacia arriba. Rápidamente alcanzó la parte exterior de la atmósfera, sin tener la velocidad suficiente para atravesarla, pero parándose justo cerca de ella cuando la roca que sostenía perdió todo su calor. El cuerpo de Beru también pudo relajarse un poco mientras se enfriaba, pero eso no duró mucho.
El primer meteoro que golpeó hizo un sonido lo suficientemente fuerte como para ensordecer a cualquier persona normal de cerca. Incluso las personas de abajo se taparon los oídos con dolor al escucharlo. El aire volvió a temblar cuando el meteorito que Beru ayudó a levantar se estrelló contra su hombro y su cabeza. Beru fue empujado instantáneamente hacia abajo unos cientos de metros mientras rápidamente ponía más fuerza en sus alas para volver a estabilizarse. El meteoro sobre él ahora estaba hecho pedazos grandes para ser exactos. Se las había arreglado para detener el segundo meteoro con facilidad gracias a él, así que eso era algo bueno. Sin embargo, el meteorito del tamaño de un edificio logró destruir por completo la roca del tamaño de una ciudad en un segundo, por lo que eso no hizo que Beru tuviera esperanzas de que los otros dos descendieran hacia él. Izuku y los demás pueden manejar las rocas que caen, pero no estoy seguro de cuántos meteoritos pueden soportar mis manos. Beru miró sus manos temblorosas, su cabeza también estaba rota en muchos lugares al sentir el impacto del segundo meteorito en su cuerpo también. Nunca se había esforzado tanto, ni una sola vez en toda su vida. También había otro problema, necesitaba atrapar o aplastar de alguna manera los otros dos meteoros. Cortarlos no funcionaría en absoluto, solo crearía una lluvia de rocas para devastar la ciudad de todos modos. Pero no tenía mucho más tiempo para delegar. El tercero ya se abrió camino hacia abajo. Beru ignoró la forma en que le temblaban las manos y el cansancio que adormecía su mente. En cambio, momentáneamente se energizó y expandió todo su cuerpo a proporciones gigantescas. Necesitaba tanquear los otros dos meteoros y luego ayudar a la ciudad con los escombros que caían. Incluso si Izuku y los demás pudieran proteger a la mayoría de las personas, todavía quería asegurarse. Después de todo, ya había decidido que nadie moriría bajo su vigilancia. Sin embargo, esta vez Beru no extendió los brazos, sino que decidió girar en el mismo lugar. Con cada giro, aceleraba más y más, arrastrando gradualmente el aire a su alrededor mientras formaba un tornado localizado a su alrededor, atrayendo las rocas que caían hacia él. Beru sintió el calor del tercer meteorito que se acercaba, apretando los dientes, su pierna gigante se encontró con el meteorito de frente. Su pierna, endurecida con cada peculiaridad que se le ocurrió, mejoró con toda la velocidad que pudo acumular mientras giraba. Su patada se encontró con la roca que descendía, debido al impulso que había construido, ahora tenía una fuerza similar a la de su puño al chocar con el primer meteoro. La roca que descendía se detuvo al instante cuando se hundió un poco en la pantorrilla de Beru. Pero solo por un momento, ya que rápidamente fue pulverizado junto con él. La fuerza que Beru puso a través de varias peculiaridades de mejora aplastó la roca del tamaño de un edificio en polvo. Sin embargo, la pierna de Beru no quedó intacta. Más bien lo contrario en realidad. Estaba destrozado más allá de lo creíble, al igual que su brazo que aún se estaba curando antes. Y Beru no tuvo tiempo de recuperarse en absoluto, el cuarto meteoro ya estaba lo suficientemente cerca como para que Beru pudiera sentir el calor que emanaba de él. Beru sabía que no podría detenerlo con tanta facilidad como los demás. 6 grandes colas brotaron rápidamente de su espalda y se enrollaron una alrededor de la otra mientras formaban un taladro improvisado alrededor del único brazo ileso de Beru. Beru no tenía tiempo para generar impulso ahora, solo podía realmente bloquear la roca con su cuerpo, pero eso no significaba que no tuviera ningún truco bajo la manga. Su taladro de cola se encontró con el meteorito. Cayó con una fuerza increíble, mucho más notable ahora que Beru estaba siendo empujado rápidamente hacia el suelo junto con él. Muchos tubos de escape brotaron de la espalda del insectoide, ardiendo con una llama azul oscuro mientras Beru intentaba acabar lentamente con el impulso del meteorito. Más colas también salieron de su espalda y comenzaron a envolverse alrededor del meteoro. La falta de equilibrio de Beru hizo que las cosas fueran extremadamente difíciles. Hizo uso de todas las peculiaridades de vuelo que tenía, de todos los potenciadores de velocidad que pudo. Incluso creando plataformas de aire debajo de él, solo para ser aplastado a través de ellas de todos modos. Beru soltó un rugido enfurecido cuando levantó sus peculiaridades y sus colas comenzaron a perforar la roca, usando su propio impulso contra ella. Su taladro subió mientras su brazo se expandía en grandes proporciones debajo del meteoro. Beru trató de usar un cañón de aire, solo para verse limitado por la falta de aire a su alrededor, ya que todavía estaba muy alto en el cielo. Sin embargo, sus pulmones todavía tenían algo de aire, y Beru sabía que no debía desperdiciarlo en un ataque inútil.
Colocó su mano perfectamente debajo del taladro giratorio y lanzó el cañón de aire allí mismo. El cañón sirvió para empujar a Beru hacia el suelo más rápido, las colas que formaban el taladro rápidamente fueron arrancadas de su propio cuerpo. Pero su movimiento valió la pena, ya que el meteorito fue reducido rápidamente a polvo por el taladro de cola impulsado, al igual que el anterior. Beru soltó un suspiro de cansancio mientras seguía cayendo hacia el suelo, los motores en su espalda acabaron rápidamente con su impulso cuando se estrelló contra el medio de la calle, solo dañando algunos de los edificios cercanos con la onda expansiva de su caída. El insectoide yacía allí mientras miraba el cielo, todavía lleno de rocas que seguían cayendo hacia la ciudad. Bueno, maldición, estoy seguro de que los demás pueden lidiar con eso. Pensó Beru mientras descansaba un poco los ojos, ignorando los ensordecedores vítores a su alrededor. Capítulo 193. Agotamiento y poder. Punto de vista narración. ¿Qué son exactamente los Quirks? Esa fue una pregunta que muchas personas intentaron responder durante muchos años, desde la aparición de las habilidades especiales que la gente decidió llamar Quirks. ¿Fueron una mutación genética? ¿Eran algún tipo de anomalía espiritual que de alguna manera le dio a la gente varias habilidades? Era simplemente imposible saberlo. A primera vista, estaban directamente relacionados con los genes, pero tampoco dependían por completo de los genes. Como el hijo de dos personas con diferentes peculiaridades puede o no heredar la combinación de las peculiaridades de sus padres. Era una verdadera rareza que simplemente nadie podía explicar adecuadamente. Kyūdai, en su investigación, fue el primero en descubrir que el cuerpo humano simplemente no estaba preparado para soportar peculiaridades que eran más poderosas en la naturaleza. Al principio, el cuerpo humano evolucionó junto con la peculiaridad, pero las peculiaridades parecieron superar rápidamente al cuerpo en ese proceso de evolución. Así nació la teoría de la singularidad peculiar. Después de todo, era lógico suponer que algún día los niños recién nacidos nacerían con habilidades demasiado poderosas para sus propios cuerpos. En cierto sentido, Yori y Beru deberían haber esperado que los desastres comenzaran a ocurrir antes. Después de todo, ya sabían de la existencia de peculiaridades que eran demasiado poderosas para estar seguras. Como el que tenía Eri, o incluso la peculiaridad de Beru. Eso no significaba que no estuvieran completamente preparados para lo que vino después. Pero mientras Beru estaba en el cráter que creó, con los ojos cerrados y la mente divagando, no pudo evitar pensar en cómo se podrían haber evitado algunas cosas si hubieran tenido un poco más de retrospectiva. Al final, Beru suspiró cuando se dio cuenta de que básicamente estaba llorando por la leche derramada. No había forma de que él retrocediera en el tiempo y rehiciera todo, incluso si la hubiera, no estaba muy seguro de cómo evitar que ocurriera un desastre. Las peculiaridades seguían siendo un misterio, la forma en que evolucionaban seguía siendo un misterio, y la forma en que llegaron a este mundo era un misterio. Simplemente no tenía sentido llorar por eso ahora. Lentamente comenzó a levantarse mientras los escombros también caían a su alrededor. Las rocas meteóricas que había destrozado seguían siendo un peligro para los civiles. Afortunadamente, los héroes habían logrado llevar a todos a algún tipo de refugio, por lo que las calles estaban bastante vacías y los edificios estaban protegidos. Beru silbó un poco cuando abrió los ojos y comenzó a caminar entre los escombros, los edificios sin personas en ellos estaban aplastados y hechos añicos. Después de todo, no había razón para que ningún héroe los protegiera. Y así, Beru caminó por las calles, una pierna aparentemente cojeando hacia atrás ya que aún no se había curado por completo, ambos brazos colgando sin fuerzas a su lado mientras sentía que acababa de dormir sobre ellos. Recuerdo que mi regeneración fue un poco más potente. Beru se preguntó mientras se movía de un lado a otro, evitando de vez en cuando una losa de hormigón o una roca meteórica que caía. Sin embargo, nunca he empujado la hiperregeneración hasta este punto, así que supongo que es difícil saber cuáles podrían ser los resultados. Pero no fue solo la hiperregeneración lo que se llevó más allá de sus límites. Cada peculiaridad dentro del cuerpo del insectoide había funcionado horas extras, hasta el punto en que ni siquiera debería haber sido capaz de caminar en este momento. La única razón por la que podía moverse actualmente era debido a su anulación del dolor y su voluntad inquebrantable. Arrastró su cuerpo destrozado por la ciudad destrozada. Beru realmente no pensó mucho en la extraña sensación dentro de su cuerpo. Esa era una de las desventajas de su peculiaridad de anulación del dolor.
Simplemente no tenía forma de sentir directamente el daño que se le había hecho a su cuerpo. El exterior se había curado, en su mayoría de todos modos, pero su cuerpo todavía estaba destrozado. Especialmente la mano con la que había golpeado el primer meteoro, esa era la extremidad que había recibido la peor paliza. La pierna que usó para interceptar el tercer meteoro tampoco estaba funcionando tan bien, pero aún así era mucho mejor en comparación. Su golpe había detenido un meteorito del tamaño y peso de una metrópolis entera que caía a una velocidad de alrededor de 20 km/s. Fue aplastado, quemado, molido. El peso del meteorito incluso amenazó con arrancarle el brazo en ese enfrentamiento, solo logró aguantar gracias a sus peculiaridades de regeneración y anulación de impacto. Beru dejó escapar un suspiro cansado mientras miraba hacia arriba, una parte relativamente grande del meteorito ahora estaba descendiendo sobre la ciudad. Era muy grande, hasta el punto de parecer más grande que el campus de la UA. Beru estaba a punto de forzarse hacia adelante para aplastarlo, tambaleándose sobre sus pies mientras flexionaba sus músculos artificialmente usando la peculiaridad de muscular. Pero antes de obligar a su cuerpo a entrar en acción, un gran glaciar se lo tragó casi por completo, cubriendo un distrito de la ciudad en el proceso mientras Shoto también hacía notar su presencia a sus compañeros. Bakugo tampoco estaba dispuesto a dejarse eclipsar por Shoto. Una escena similar sucedió en otro lado de la ciudad, esta vez una roca más grande fue detenida por una gran explosión, aplastando la roca que descendía en pedazos y matando por completo su descenso. Beru se limitó a negar con la cabeza. Los héroes realmente son buscadores de atención, ¿eh? Una gran roca cayó justo detrás de él, en la que Beru simplemente se sentó mientras tomaba un respiro. En el cielo, también podía ver un relámpago verde, y Zuko estaba constantemente zumbando, pateando rocas de las áreas de la ciudad que aún no estaban evacuadas adecuadamente. Estaba un poco preocupado al principio, parece que realmente pueden manejar esto. Fue un poco difícil para Beru aceptar depender de otras personas. Pero, mientras estaba en su estado actual, realmente no tenía otra opción. Eventualmente, Beru realmente se durmió. En una posición sentada en esa roca. Ignorando por completo las rocas que caían a su alrededor. Durante su sueño, un villano incluso lo encontró. Pero dicho villano estaba demasiado asustado para siquiera acercarse al rey hormiga herido, y mucho menos hacerle algo. Eventualmente, los héroes también lo encontraron. Izuku usó su velocidad para llevarlo a la tienda médica más cercana. Fue una configuración al azar, hecha con prisa para cuidar de los civiles heridos. Beru se despertó un poco cuando Izuku lo recogió. Pero se quedó dormido y volvió a dormirse. La situación fue caótica por un tiempo, pero encontrar a Beru les dio a todos un gran impulso moral. Con razón pensaron que algo le había pasado a Beru al detener a los otros meteoros. Después de todo, la escena fue obstruida al final, pero algunos aún lograron ver a Beru siendo empujado hacia abajo y chocando contra el suelo. Fue un milagro que todos en ese hospital hubieran sobrevivido, y las bajas fueron sorprendentemente pequeñas, especialmente cuando los expertos comenzaron a calcular el daño real que los meteoritos podrían haber causado, no solo a Japón sino al mundo en general. Al final, llegaron a la conclusión de que, si un objeto de ese tamaño y masa hubiera golpeado la Tierra a esa velocidad, sin importar el punto de impacto, habría significado el fin de la humanidad. Beru durmió durante algunas semanas. La gente asumió que estaba en coma, pero sus ronquidos les decían lo contrario. Nemuri se apresuró a alcanzarlo cuando escuchó que lo habían encontrado. Estaba realmente preocupada, pero finalmente se dio cuenta de que él estaba bien, especialmente después de que sus fuertes ronquidos la molestaron durante una noche. Todas las personas a las que Beru había enseñado en el pasado también lo visitaron. Muchas personas querían ver a Beru, pero los héroes estaban apostados en la puerta, manteniendo a los reporteros y fanáticos afuera. Y mientras Beru dormía se hizo oficial. Beru fue apodado, el nuevo símbolo de la paz, y héroe de la Tierra. El último título era como el mundo había comenzado a llamarlo, se mantuvo rápidamente ya que cada héroe o aspirante a héroe vio sus acciones como impresionantes. El público también estaba más que conmovido, especialmente después de que se encontraron algunas imágenes de Beru luchando contra el último meteoro. Para ellos, parecía que el rey hormiga estaba decidido, desesperado y cansado.
Pero con toda su energía, arriesgando su salud y seguridad, puso todo en juego y aplastó el objeto amenazando con acabar con la vida de todos los que estaban debajo de él. También había fotos y vídeos de cómo Beru detuvo el primer meteoro, lo que solo sirvió para consolidarlo aún más como el más fuerte del mundo. Beru probablemente habría intentado rechazar títulos tan frívolos si estuviera despierto. Pero en este punto, no importaba si lo quería o no, la gente iba a admirarlo. Ahora no se podía negar. No había nadie que se atreviera a decir lo contrario. Todos habían sido testigos del poder inconmensurable de Beru. El único problema era: Beru todavía no se despertaba. Capítulo 194. Despertar y cicatrices. Punto de vista narración. Seguro que le encanta preocupar a la gente. Nezu pensó para sí mismo con respecto al estado actual de Beru. Nezu había visitado al insectoide en persona, principalmente por preocupación. Beru parecía estar en un sueño profundo, lo extraño era que el brazo de Beru no estaba completamente curado, para ser más específicos, una gran cicatriz apareció en su hombro derecho hasta la mitad de su torso. Parecía como si una fuerza abrumadora hubiera tratado de alejarlo con fuerza del cuerpo de Beru. La parte más extraña fue que la cicatriz apareció después de que Beru cayera en un sueño profundo. Las personas que lo habían encontrado parecían informar que no estaba herido exteriormente. Era como si su cuerpo se estuviera transformando y cambiando constantemente. Los médicos también expresaron varias preocupaciones por los órganos internos de Anakin, que supuestamente habían sufrido daños irreparables. Si no hubiera sido por él cobrando de más hiperregeneración, Beru habría muerto muchas veces en ese intercambio. El calor de los meteoritos derritió sus órganos mientras que el puro impacto de dichos meteoritos logró destrozar sus órganos repetidamente. Nezu reflexionó un poco sobre cómo alguien podría sobrevivir a tales heridas. Regeneración o no, eran del tipo que podía matar instantáneamente. La extensión completa del expediente médico de Beru se ocultó al público, muy pocas personas realmente lo sabían. Los médicos que lo examinaron, Recover Igel, Nezu y Goda Yori. Los estudiantes de Nemuri y Beru fueron especialmente mantenidos en la oscuridad sobre la gravedad de sus heridas, ya que saber sobre tal asunto solo complicaría aún más las cosas. El mundo se agita. Los villanos ni siquiera se atreven a mostrarse en público, los civiles pululan por los lugares que alguna vez frecuentaste. La prensa te pinta como un héroe valiente, un faro de esperanza y un protector de los inocentes. Si bien personalmente encuentro esto divertido, sé que lo odiarás en el momento en que te despiertes. Nezu suspiró mientras pensaba en la logística de incluso intentar empeorar la imagen pública de Beru. En este punto, era simplemente intocable. Ni siquiera el propio Beru sería capaz de disuadir a la gente de idolatrarle. Si Nezu intentara ayudar en ese sentido, solo invitaría a un gran escrutinio hacia él y Ua. Así que Nezu no tuvo más remedio que esperar y ver cómo el mundo pintaba una extraña imagen perfecta de Beru. También estaba la cuestión de cómo las acciones de Beru habían afectado a los héroes. Todos en la ciudad comenzaron a ver a Beru de la misma manera que algunos de los civiles. Si bien aquellos que conocían a Beru no creyeron todo el truco del héroe galante, aún así comenzaron a idolatrarlo. Todos los estudiantes comenzaron a ver a Beru como el símbolo de la paz de su generación. Izuku incluso fue tan lejos como para declararlo públicamente en una entrevista en vivo. Ochako también estaba más que encantada de que ella y su hijo hubieran sobrevivido. Sabía que Beru era la única razón por la que tal cosa era posible, también sabía que él había protegido a todos de lo que era esencialmente el error de ella e Izuku. Ella, junto con Izuku y su hijo, habían visitado a Beru en numerosas ocasiones. Izuku finalmente logró evitar que Ochako se sintiera demasiado culpable, recordando lo que el mismo Beru le había dicho. No había ninguna razón para que se sintieran responsables de algo que simplemente no podían controlar. Nemuri ni siquiera se molestó en mirar las noticias, la mayor parte de su tiempo lo pasaba al lado de la cama de Beru. Muchos de los amigos de Beru se presentaron para visitarlo, incluyendo a la antigua heroína y villana, Lady Nagant. La apariencia de Nagant provocó un poco de celos en Nemuri, pero no fue nada demasiado drástico. Eventualmente, sin embargo, sucedió lo inevitable. Beru se despertó. Con un gran bostezo, se levantó de la cama, levantando su brazo izquierdo mientras lo estiraba hacia afuera. Al rey hormiga le tomó unos segundos darse cuenta de que no podía sentir su brazo derecho en absoluto. Mucho menos moverlo.
Mirando hacia abajo, pudo ver su cuerpo, específicamente su hombro derecho, estaba lleno de horribles cicatrices. Su torso también parecía un poco deformado, su exoesqueleto generalmente recto estaba doblado y derretido de una manera extraña. Supongo que en el momento en que me desmayé, mi hiperregeneración ya no pudo suprimir mis heridas. Después de todo, algunos decían que los quirks eran como músculos. Uno podría entrenar y desarrollar una peculiaridad, por lo que obviamente también podría abusar de una peculiaridad. Beru suspiró un poco mientras pensaba en usar algunas peculiaridades para reparar su apariencia y volver a ser la habitual. Sin embargo, desechó ese pensamiento casi al instante, cuando mencionó que de alguna manera se veía aún más genial con las cicatrices. Bueno, algunos las llamarían cicatrices, pero como Beru no tenía piel, en su mayoría eran solo su exoesqueleto destrozado. La única parte que podía clasificarse como una cicatriz real era la deformidad más grande dentro de su hombro, que mostraba sus músculos secos y su carne crispada. Su exoesqueleto en esa parte probablemente se convirtió en polvo. La hiperregeneración debe haberse centrado principalmente en curar sus órganos después de un tiempo. Y pensé que el daño permanente era casi imposible con mi fuerza. Beru suspiró mientras miraba alrededor de su habitación actual. A juzgar por el alojamiento, estaba en un hospital, incluso en una habitación privada. Beru podía sentir que había gente vigilando el hospital por todas partes. También podía sentir un poco el olor de Nemuri cerca, indicándole que ella había estado a su lado no hace mucho tiempo. «¡Oí! ¿Alguien aquí?» Beru gritó un poco, se rió internamente cuando sintió que los guardias en su puerta tropezaron en estado de shock. Beru se levantó, solo para darse cuenta de que su pierna izquierda también tenía cicatrices. Su pantorrilla más específicamente, afectó la forma en que movía su pie con garras. No podía sentirlo del todo, pero podía mover la rodilla, por lo que técnicamente aún podía caminar sobre ella como si fuera una pata de palo. Beru salió por la puerta sin mucho problema, sorprendiendo por completo a sus guardias una vez más cuando sus ojos casi se salen de las órbitas. «Ese señor. Se supone que no debes moverte tan pronto». «Espera. Llamaré a los médicos». Reaccionaron con bastante lentitud, pero en realidad no se les podía culpar, ya que proteger a Beru no era el trabajo más agitado. La única parte emocionante de su trabajo fue conocer a muchos héroes poderosos y figuras prominentes que venían a visitar a Beru. «No te molestes, ¿quieres?» «No es que haya mucho más que revisar», Beru agitó su mano. Los hombres asintieron con admiración, aunque Beru no pensó mucho en eso, ya que algunas personas todavía lo miraban así de vez en cuando. «Me pregunto qué estarán haciendo los demás. Supongo que visitarlos sería una buena idea». Beru pensó para sí mismo mientras una niebla púrpura se filtraba por las grietas de su exoesqueleto, cubriéndolo por completo mientras dejaba a los guardias con las siguientes palabras. «Me voy ahora que tengas una buena, ¿quieres? Pon las facturas médicas en mi cuenta». Los guardias ni siquiera llegaron a responder porque el símbolo de la paz ya se había ido. Solo se miraron confundidos. ¿Quién se atrevería a cobrarle al símbolo de la paz las facturas médicas? Estaba escrito en sus rostros. También, ¿qué pestaña? ¿Esto es un bar o algo así? Sus preguntas quedarían sin respuesta, pero aún así informaron el evento a los médicos. Estaban bastante enojados con los guardaespaldas por no detener a Beru para el último chequeo. Pero los guardias solo pudieron encogerse de hombros ante eso. «¿Por qué no intentas detenerlo la próxima vez?», fue su respuesta formal cuando regresaron a sus puestos dentro de la fuerza policial. Punto de vista Beru. «Maldita sea, esos meteoritos realmente irrumpieron en mi habitación y se cagaron en mi pecho. Bueno, que se jodan de todos modos, al final los detengo para que gane. Ahora que mi estadía en el hospital terminó, es hora de ir a la UA. Nemuri no parece estar cerca de su apartamento, por lo que es probable que Nezu la haya llamado al trabajo. Decidí hacer algo bastante inusual, caminé un rato por la ciudad. Lo sé, pero, teletransportación. Pero realmente no tengo ganas de viajar por todas partes en este momento. También tengo un poco de curiosidad sobre el estado de la ciudad. Parece bastante extraño cómo algunas partes están completamente intactas mientras que otras están más allá de la totalidad. Oh, Dios mío. Es Beru. De ninguna manera. Él despertó. ¿Qué carajo es esto?
Ni siquiera pude caminar durante un minuto completo y ya estoy rodeado de civiles. Se amontonan a mi alrededor como un grupo de hormigas a una miga de pan. Gracias por salvarnos. Sí, gracias. Por favor, dame un autógrafo. Yo también. Yo también. Firma en mi pecho. En realidad, borra eso, esto no es tan malo. Realmente aumenta mi frágil ego. Lástima que el que quería una firma en el pecho es un tipo. Además, no tengo ganas de luchar para escribir con mi brazo izquierdo en este momento. Tal vez en otro momento les importaría. Estoy un poco en medio de algo en este momento contemplando mierda y todo eso. Punto de vista narración. Las personas alrededor de Beru ignoraron por completo su rareza, completamente encaprichados con conocer a su ídolo en persona. Algunos intentaron apartarse del camino, pero a medida que más y más personas se reunían, Beru se dio cuenta de que la única forma de salir era pisando la cabeza de algunas personas o simplemente teletransportándose. Y ahora, no estaba completamente en contra de pisotear a los civiles, pero tampoco quería ser demandado mientras paseaba. No se dio cuenta de que si les pisaba la cabeza, en realidad se lo agradecerían. Pero estaba realmente extrañado por la forma en que ya estaban actuando. Al final, se fue directamente al campus de la UA, ya que no quería tratar con civiles. Ese fue su mayor error. ¿Por qué? Bueno, ¿cuáles eran exactamente el tipo de estudiantes que se sentían atraídos por la UA? ¿Cuál era su principal grupo demográfico? Bueno, mi amigo, eso sería Eroners. Al igual que Izuku en sus primeros años de adolescencia. Beru se tapó las orejas cuando innumerables fanboys fangirls en el campus comenzaron a chillar en su dirección. Casi le hizo pensar que de alguna manera había activado la alarma de villano destinada a ensordecer a los intrusos. No hace falta decir que Beru iba a exigirle bastantes explicaciones a Nezu. Capítulo 195. Reunión y consecuencias. Narración POF. Al final, Beru logró esquivar el enjambre de fanboys fangirls adolescentes y se dirigió directamente a la sala de profesores. Fue durante el tiempo de descanso, de ahí la multitud de fanáticos nerds héroes. Pero esto también significa que todos los profesores deberían estar dando vueltas fingiendo estar ocupados y preparándose para sus próximas clases. Beru abrió la puerta del salón y entró rápidamente, cerrándola detrás de él casi al instante con un golpe. ¿Qué mierda? Le preguntó a nadie en particular mientras todos los profesores lo miraban raro, luego todos parecían emocionarse al verlo. Beru. Es genial verlos a todos sanos y corriendo así. Snipe dijo mientras se acercaba al insectoide extraño. Es sí genial ver que todos están a salvo. También hubiera pensado que las rocas que caían causaron mucho más daño a la ciudad también. Bueno, había muchos héroes poderosos en la escena después de todo. Además, eliminaste el impulso de muchos de ellos cuando interceptaste el tercer meteorito. Ese tornado que creaste hizo maravillas para ganar tiempo para los héroes. Snipe le dio a Beru un resumen básico de cómo fueron las operaciones de rescate, junto con la cantidad sorprendentemente pequeña de víctimas. Sí. Eso es bueno y todo. Pero Beru, ¿estás realmente bien? Present Mid palmeó a Snipe en el hombro, interrumpiéndolo y haciéndole una pregunta llena de preocupación. Si mi mano derecha está jodida, al igual que mi pierna izquierda, pero por lo demás estoy bien, al menos no puedo sentir mucho dolor en otros lugares. Las palabras de Beru hicieron poco para ayudar a la creciente preocupación en la habitación. Nemuri no estaba presente actualmente, pero no habría estado tan feliz de escuchar esta nueva información. ¿Te quieres decir que estabas tan gravemente herido? Cementos preguntó con un tono extraño, abandonando su actitud indiferente al darse cuenta de que la situación podría haber sido mucho más grave de lo que el público y todos los demás creían. Sí, también podría cortarme el brazo en este momento, sin embargo, mi pierna sigue siendo tan buena como una muleta, tampoco se están curando, así que supongo que no se curarán pronto. Beru simplemente saludó con la mano. Su mano con desdén. A pesar de que no se había lastimado tanto en su vida actual, todavía estaba acostumbrado a lastimarse en su vida pasada. Todavía podía recordar su cuerpo humano en su vida anterior, plagado de agujeros de bala y cicatrices de cuchillo. Estaba muy acostumbrado a recuperarse de daños graves. Para él, la situación actual tampoco era tan preocupante, ya que ni su pierna ni su brazo eran absolutamente vitales para sus actividades diarias.
La habitación quedó en silencio durante unos segundos después de eso. Los profesores procesaron la información que les acababa de dar Beru. Pensar que incluso tú podrías lastimarte hasta este punto, murmuró Toshinori mientras miraba al suelo, aparentemente sumido en sus pensamientos. Ahora no es como si nos enfrentáramos a meteoritos todos los días, no hay una amenaza real que pueda causarme tanto daño, además de eso estamos hablando de algo que golpea más fuerte que las armas nucleares aquí. Beru saludó fuera de las preocupaciones del héroe en bloque. Beru podía decir que todos en la habitación estaban algo conmocionados por su repentina revelación. Probablemente tuvo un efecto similar a cuando se enteraron de la lesión de Olmig cuando Recover Eagle comenzó a tratarlo. Pero también fue un poco diferente. Toshinori había sido herido por un villano extremadamente poderoso, uno que era una amenaza absoluta para su sociedad. Ese mismo villano era básicamente un juguete masticable para Beru. El Rey Hormiga había matado a ese villano con facilidad y sin siquiera sudar. Sin saberlo para los maestros, así como para el propio Toshinori, Beru estaba bastante por encima de Olmig en lo que respecta a la fuerza. Hasta el punto en que él era realmente intocable a sus ojos, al igual que Olmig lo había sido para el público en general durante todos estos años. Aún más, Beru era un querido amigo de todos los miembros del personal, con algunas excepciones. ¿Qué pasa con todas esas caras melancólicas? La puerta de la habitación se había abierto, una acción que los profesores héroes que contemplaban en realidad se habían perdido. Entró Nemuri con Nezu en su hombro. La voz de Nezu sobresaltó a todos en la habitación, sacándolos de sus pensamientos. Nemuri se congeló instantáneamente al ver a Beru parado allí con un brazo debajo de la barbilla y una antena rascándose la frente. «Oh, Beru. Es Gre». Nezu fue interrumpido cuando Nemuri corrió hacia el insectoide, casi haciéndolo resbalar cuando saltó lejos de su hombro e hizo una voltereta de combate en el suelo con una gran sonrisa en su rostro. Beru solo suspiró cuando Nemuri lo derribó, incluso le faltaba una pierna para apoyarse, no pudo llevarlo al suelo. Aunque, ciertamente parecía que lo había intentado. Se abrazó a Casa mientras temblaba un poco. Te despertaste. Las lágrimas en sus ojos lavaban el exoesqueleto de Beru mientras frotaba su mejilla contra su duro abdomen. Obviamente, aunque dormí muy bien, perdón por preocupar a todos. Beru palmeó la cabeza de su novia mientras se disculpaba con todos en la habitación, incluida ella. ¿Un buen sueño? Debería haber sabido que lo ibas a llamar así. Nezu suspiró mientras se acercaba al Rey Hormiga. Ha sido un momento extraño para todos. Los médicos ni siquiera sabían si estabas en estado crítico o simplemente cansado. Nezu se encogió de hombros mientras hablaba. Toshinori se agarró el costado mientras miraba a Beru con aún más preocupación. Bueno, no es como si pudieran cortar mi cuerpo para una operación. Bien, tal vez Toga podría hacerlo ahora que lo pienso, dijo Beru mientras envolvía a Nemuri con su único brazo funcional. Posiblemente. Estamos contentos de que no haya llegado a eso. Además, ya has estado dormido durante algunas semanas, y ciertamente estuvieron llenas de acontecimientos. ¿Tienes mucho que ponerte al día, señor símbolo de la paz? Toshinori habló con un tono divertido, sus palabras algo sorprendieron a Beru. El insectoide inclinó un poco la cabeza y preguntó. ¿Qué diablos estás hablando de Toshi? No soy el símbolo de la mierda, no recuerdo haber aceptado esa posición tuya. Toshinori de repente comenzó a reír al escuchar la respuesta de Beru. Aizawa también lanzó una sonrisa inusualmente grande al escuchar a Beru. Nemuri también se recuperó un poco, ya no lloraba, pero seguía acurrucándose con Beru. Ella también parecía un poco divertida mientras miraba al insectoide. Bueno, entonces, supongo que como no lo sabes, seremos los primeros en felicitarte por convertirte oficialmente en el nuevo símbolo de la paz. Aizawa aplaudió mientras hablaba en voz alta. Voz. Beru volvió la cabeza hacia el suelo a su lado. Donde un Nezu increíblemente divertido se reía para sus adentros como una pequeña rata. Nezu. Espero que tengas una buena explicación para esto. De lo contrario, ha pasado mucho tiempo desde que tuve algunos buenos pinchos para ratas. Nezu simplemente se rió de la inocente amenaza de Beru. Me complace anunciar que tu desgracia tiene poco que ver conmigo esta vez. Todo se debe a la escena que lograste, salvando a todos de esos meteoritos que dispararon tu reputación al estado de símbolo en un instante, en todo el mundo.
Beru miró al vacío, su mirada vacía mientras un pensamiento resonaba en su mente. Bueno. Si no son las consecuencias de mis propias acciones.